Muy buen día, nosotros somos estudiantes de la Escuela Preparatoria 2, somos el equipo número 6 y estamos grabando el ADA 6 Enfrentamientos entre el conservadurismo y el liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX para la materia Formación del Estado mexicano. Mi equipo está conformado por su servidora, Mara Melissa Chanchay, mis compañeras María Fernanda Herrera Loria, Jimena Alejandra Sánchez Aguilar, Arely Noemí Sansores Setz, Yamili Guadalupe Cel Flores. Somos el equipo número 6. De lo primero que hablaremos será de las etapas de la Revolución Mexicana. La primera que encontramos fue la de maderismo, que es en la que Francisco I. Madero quería eliminar o ponerle fin a la dictadura porfirista, y para eso quería usar el sufragio efectivo y la no reelección. Pero también surgió el partido antireeleccionista. Al surgir este partido, Díaz encarcela a Francisco I. Madero y él mismo se declara ganador de las nuevas elecciones. Entonces Francisco I. Madero, estando en la cárcel, armó el plan de San Luis para levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. El 20 de noviembre de 1910. Entre los personajes que participaron estuvo Abraham González, Pascual Orozco, y en el norte de México estaba Francisco Villa, y Emiliano Zapata se encontraba en Morelos. Toda esta revuelta armada provocó que Díaz deje la presidencia y se vaya del país. En 1911, Madero llegó a la Ciudad de México y fue nombrado presidente, pero no duró mucho porque en ese tiempo ocurrió la Decena Trágica y Madero fue capturado y asesinado con ayuda de Victoriano Huerta. La segunda etapa que encontramos fue la de el huertismo. En esta, pues la presidencia estuvo ocupada por Victoriano Huerta. Esta etapa es reconocida porque hizo uso del autoritarismo para quedarse en la presidencia pues a la fuerza. Y además de esto hizo a un lado la democracia. En el proceso de también hacer a un lado el Congreso y el Senado, ocurrió el asesinato de un diputado que tiene por nombre Belisario Domínguez. Lo que Huerta quería obtener era una nación pacífica y también la aprobación de los Estados Unidos. Para eso, pues decidió proponer amnistías a los zapatistas, pero Emiliano Zapata pues se negó. Y en Morelos se unió a los antihuertistas. Por otro lado, los partidarios de Orozco pues sí aceptaron las amnistías. Durante la presidencia de Huerta, el ferrocarril fue militarizado, al igual que la educación y las fábricas. Cuando cambia de presidente de Estados Unidos, pues no aprueban a Victoriano Huerta como presidente y pues ordenan un embargo de armas. Este embargo de armas hizo que ocurra un enfrentamiento que tuvo lugar en Veracruz y Tampico. Como Venustiano Carranza creó el Plan de Guadalupe, pues pudo conseguir el apoyo de Villa y así derrotar a Huerta para que se vaya de la presidencia y además sea exiliado a Europa. En el proceso que Victoriano Huerta quiso regresar a América, pues lo atraparon y en su segundo encierro murió en la cárcel. Bueno, yo les voy a hablar sobre la tercera etapa de la Revolución Mexicana, que fue llamada Convención de Aguascalientes. Esta fue realizada por Venustiano Carranza para poder tratar las diferencias entre Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y él mismo, Venustiano Carranza. Pero todos se negaron a esto. En la convención que también quería Carranza, se opusieron los villistas. Era para continuar con la Constitución de 1857, pero como hemos mencionado anteriormente, los villistas buscaban que el programa sea más radical y socialista. Entonces, Francisco Villa fue nombrado comandante del ejército convencionalista. Siendo esto, decidió levantarse en armas contra el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Para eso se reconciliaron Francisco Villa y Emiliano Zapata y con 60,000 hombres entraron a la Ciudad de México para poder enfrentar a Carranza, y esto hizo que huyeran con sus hombres hacia Veracruz. En la cuarta etapa, que fue la Constitución de 1917, luego de que Carranza se haya apoderado de casi todo México, exceptuando Chihuahua y Morelos, él se reconoce como presidente y empieza a planear siguiendo la Constitución de 1857. Pero la mayoría de los delegados eran liberales y esto no se pudo, y fue cuando se proclama la Constitución de 1917.
Con esta constitución se definió el fin de la Revolución Mexicana y esto imponía que todos los mexicanos tenemos ciertos derechos básicos. También dice que el significado de la ciudadanía era la organización de un gobierno y de la reforma agraria, pero los artículos más importantes que contiene esta constitución, que sigue vigente luego de 100 años, son el artículo 3, que establecía que la educación debería ser gratuita, laica y obligatoria. Y además el Estado mexicano se seculariza y el artículo 27 establece que las tierras que fueron tomadas de los campesinos durante el porfiriato deben ser devueltas a quien no tenga un título de la propiedad. Y los extranjeros no podrían tener tierras de menos de 100 kilómetros de frontera mexicana o 50 kilómetros cerca del mar. También el artículo 123 establece que el horario de trabajo debía de ser de 8 horas por 6 días a la semana, con el salario mínimo. Y que los trabajadores también tendrían derecho a negociar y a poder hacer huelgas sobre su trabajo. Bueno, yo les voy a presentar sobre las aportaciones de la Revolución Mexicana en el contexto social. Vamos a empezar con la democracia. Una principal aportación que emitió Francisco I. Madero fue que podían hacer voto directo para elegir diputados y senadores federales. Esto todavía sigue en el contexto social, es algo que sigue en la actualidad. Otra aportación fue la ley de 1911, y hasta la actualidad en las elecciones populares se han establecido los requisitos para poder votar o ser votado. Eso también sigue siendo parte de la actualidad. Otra cosa que nos dejó el exilio de Porfirio Díaz fue que se prohibieron las reelecciones, y esto también hasta la fecha sigue vigente, de tal manera que en México se puede votar libremente cada 6 años por un nuevo presidente. En cuestiones de la educación, el mayor proyecto de Venustiano Carranza fue desaparecer la Secretaría de Institución Pública para federalizar la educación. José Vasconcelos fue uno de los principales que dio inicio al modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública, que a partir de ellos la educación en el país se federalizó. Tenemos que recordar que en la etapa del porfiriato, la educación no era a nivel nacional, sino que era nada más en el centro del país. Y con este nuevo modelo ya se podía la educación a nivel rural y también en los municipios. Con ello se empezó la pintura mural a través de obras artísticas para enseñar historia. En cuestiones de salud se creó la Salud Nacional, por lo que se empezaron a utilizar campañas de vacunación, mejorando así las condiciones en las áreas urbanas y aumentando la esperanza de vida y reduciendo la tasa de mortalidad infantil. La Salud Nacional influyó a la creación del IMSS, la cual es la institución de seguridad social para los trabajadores en la actualidad. En cuestión de justicia, en la Constitución de 1917, debido a la demanda de justicia social, se implementó un proyecto el cual trataba sobre recuperar los ejes naturales. Esto es muy importante, ya que en esa etapa los obreros son los que lucharon por tratar otra vez de recuperar sus patrimonios, y estos pasaron a ser propiedad de la nación. Fue así como se presentaron las primeras bases de una democracia social. En lo laboral, en 1915 se hizo obligatorio el descanso dominical y el máximo de 8 horas para las jornadas de trabajo. Luego de eso, en la Constitución de 1917, se prohibieron las labores peligrosas o insalubres tanto para las mujeres como para jóvenes menores de 16 años. Esto igual sigue vigente en la actualidad. Bueno, pues yo voy a platicar sobre el socialismo en Yucatán con Salvador Alvarado. Salvador Alvarado fue un gobernador y militar de Yucatán de 1915 a finales de 1917. Promulgó varias leyes sociales. Una de ellas, la más importante, fue la de las 5 hermanas, la ley de trabajo, la ley agraria y entre otras. De igual forma, hizo una ley en la que se establecía la repartición de tierras y también la protección a los obreros. Otra acción que realizó fue establecer la Casa del Obrero Mundial, con el fin de dar apoyo a todos los trabajadores yucatecos. Asimismo, hizo la ley de la repartición de tierras y la protección de los obreros. Hablando de lo feminista, Salvador Alvarado impulsó y del mismo modo financió el primer Congreso Feminista de Yucatán. En cuestión de la educación, realizó grandes aportaciones, ya que promovió la pedagogía, hablando de escuelas de agricultura y la libre de derecho estatal. Por otro lado, también en el ámbito de las artes, ya que fundó la Escuela de Bellas Artes. Como último dato importante, cabe destacar que este fue el que dio la orden para saquear la Catedral de México, que como consecuencia tuvo muchas destrucciones al arte, bienes e inmuebles históricos que ya se encontraban en esta. Yo les hablaré sobre el socialismo en Yucatán con Felipe Carrillo Puerto. Él fue de 1922 a 1923. Este yucateco es mayormente conocido por sus obras que realizó. En sus años de gobierno, él, al ser de Motul, pues buscó las formas de beneficiar o de que las personas indios mayas estuvieran bien. Durante su gobierno, pues, dio mucha prioridad al cumplimiento de la reforma agraria, estableció los lunes culturales y le dio el reconocimiento de la mujer en el ámbito político.
De igual forma declaró la ley marcial y la ley de incautación y expropiación de haciendas abandonadas. Esta ley es mayormente conocida como ley de despojo. En esta ley se declaraba la disposición de tierras abandonadas. Este igual iba acompañada de otro decreto en el que se decía que se le daría el 25% de los ingresos a la Comisión Exportadora del Enequén, a los trabajadores, con la finalidad de formar cooperativas. Gracias a las leyes que hizo, una de ellas, como mencioné, es la ley de despojo, pues hizo que tuviera muchos enfrentamientos con diferentes personas, entre los hacendados, la divina y las personas propietarias que estaban en quiebra o que estaban carentes de crédito. Es todo. Bueno, sería todo y muchas gracias por su atención.